Hola, hola a todos, soy Darwin Joshua Sánchez y es para mí un placer darles la bienvenida a esta presentación multimedia sobre el lenguaje oral. Hoy exploraremos cómo nuestra manera de comunicarnos por medio del habla o de la voz es mucho más que palabras. Es la herramienta que nos conecta, nos permite expresarnos con autenticidad y nos ayuda a construir puentes en nuestras relaciones diarias. Espero que juntos descubramos el poder de la palabra hablada y la importancia de transmitir emociones y experiencias de manera clara y ordenada. Así que espero que disfruten y aprovechen al máximo todo este contenido que se tiene para compartir con ustedes. Y sin más preámbulos, comencemos definiendo el lenguaje oral como el sistema de comunicación basado en el uso de la voz y los sonidos para transmitir ideas, pensamientos, emociones e información entre las personas, claramente está. Es una forma de expresión verbal que se utiliza en conversaciones y en la interacción cotidiana. Las características del lenguaje oral no solo facilitan la comunicación, sino que también la hacen única y adaptable a diferentes situaciones. Entre las principales características del lenguaje oral podemos destacar las siguientes. Espontaneidad suele ser más informal y se produce en tiempo real durante la interacción. Interactividad es un proceso bidireccional donde los participantes en la conversación intercambian mensajes de manera constante. Contextualidad, el significado de las palabras puede depender del contexto en el que se utilicen, así como de la relación entre las personas involucradas. Uso de gestos y expresiones. Además de las palabras, se apoyan en gestos y expresiones faciales y el tono de voz para complementar el mensaje. Entre otras características importantes que aunque no las describo textualmente, también son esenciales en la comunicación, tales como la inmediatez, se da en una interacción en tiempo real entre los hablantes. El uso de expresiones coloquiales es como el uso de muletillas, frases hechas y palabras informales. La dependencia del contexto. Muchas veces el significado depende de las situaciones en las que se habla. De igual manera el lenguaje es efímero y dinámico. Lo dicho desaparece una vez pronunciado a menos de que se registre de alguna manera, como por ejemplo en grabaciones. Estas características hacen que el lenguaje oral sea único y original de acuerdo a cada cultura. Se estima que el 80% de nuestra interacción diaria se transmite de forma oral, lo que resalta la importancia de cómo articulamos nuestras necesidades y pensamientos. El lenguaje oral es esencial para la comunicación diaria, ya que facilita la interacción directa entre las personas, permite compartir ideas, pensamientos y emociones de manera rápida y eficaz, favoreciendo la creación y el fortalecimiento de relaciones interpersonales. Además, es fundamental para transmitir cultura, conocimientos y tradiciones de una generación a otra. El uso del lenguaje oral también contribuye al desarrollo intelectual, ayudando en la comprensión, el razonamiento y la expresión de opiniones. Es por ello que el lenguaje oral es un pilar fundamental en el desarrollo personal y social. El lenguaje oral posee diferentes tipos de componentes que en conjunto nos permiten comunicarnos de manera efectiva y dinámica. Por mencionar algunos de estos elementos, podemos destacar los siguientes. Sintaxis es la estructura gramatical que organiza las palabras en frases y oraciones con sentido. Define cómo se combinan los elementos de una oración. Pragmática involucra el uso del lenguaje en contexto, considerando el propósito de la comunicación y la situación en la que se da. Fonoarticulación se refiere a los sonidos producidos al hablar,
como las vocales y consonantes, por ejemplo, y cómo se combinan para formar palabras. Semántica. Trata del significado de las palabras y oraciones, asegurando que lo que decimos se entienda correctamente. Cada uno de estos componentes trabaja de manera interconectada, haciendo del lenguaje una herramienta compleja para expresar ideas y establecer vínculos. Las funciones del lenguaje oral son diversas y fundamentales para la comunicación humana. A continuación explicaré algunas de las principales. Para empezar, la función expresiva. Esta función permite expresar emociones, sentimientos, deseos y pensamientos. Es la forma más directa de manifestar lo que una persona está sintiendo o pensando en un momento determinado. Función apelativa. Esta función se utiliza para influir o persuadir al receptor, guiando su reacción y comportamiento. Es común en situaciones como solicitudes, recomendaciones y órdenes. Función informativa o referencial. Su objetivo es transmitir información o describir hechos, situaciones o ideas de forma objetiva. Se emplea por lo general en hechos informativos o explicativos. Función poética. Esta función se enfoca en la forma del mensaje, en cómo se expresa el contenido. Esta función es frecuente en el arte, la literatura, los poemas y las canciones, donde la estética del lenguaje tiene un papel fundamental. Función fática. Está relacionada con la aseguración que el canal de comunicación se mantenga abierto, confirmando que el mensaje se reciba de una manera clara. Cada una de estas funciones se entrelaza para hacer del lenguaje una herramienta dinámica y variable que va más allá de las palabras y se convierte en el puente para compartir ideas, emociones y construir conexiones. Dentro del lenguaje oral existen diversas barreras u obstáculos que dificultan una comunicación funcional y pueden surgir en diferentes formas, tales como barreras lingüísticas. Surgen cuando los hablantes tienen diferentes idiomas, acentos o niveles del dominio de la lengua. Esto también incluye jergas o términos específicos de un grupo que pueden no ser entendidos por otros. Barreras culturales. Las diferencias entre culturas puede de igual manera marcar un obstáculo grande como para no poder entender lo que la otra persona quiere dar a conocer. Diferencias en costumbres, valores o preferencias culturales pueden influir en la manera en que se entiende el mensaje, lo que para algunas culturas quizás sea algo normal, para otras culturas puede quizás no serlo. Barreras físicas. Son interferencias externas como el ruido, mala señal o distancia que afectan la calidad del mensaje. A su vez, las dificultades auditivas de una persona, ya sea por condición médica o por no estar familiarizado con el acento o el tono del hablante, también pueden ser un obstáculo en la comprensión del mensaje. Barreras semánticas. Ocurre cuando el significado de las palabras no es claro o se interpreta de una manera diferente según el contexto o la cultura. Estas barreras pueden dificultar una comunicación productiva, pero es posible superarlas a través de la atención, empatía y estrategias como el uso de un lenguaje claro, el apoyo de la comunicación no verbal y la disposición para aclarar dudas y adaptarse al interlocutor que está escuchando. El lenguaje oral juega un papel fundamental en la educación, ya que es el principal instrumento de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje oral en la educación no solo sirve para transmitir conocimientos, sino que es una herramienta integral para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, preparándolos para enfrentarse a los desafíos del mundo real. A través del lenguaje hablado, las personas podemos expresar nuestras ideas, resolver dudas, argumentar, exponer y participar activamente en el proceso educativo. Además, fomenta la interacción social,
permitiendo a los estudiantes no solo aprender contenidos académicos, sino también desarrollar habilidades comunicativas esenciales para su vida personal y profesional. Esto hace del lenguaje oral una herramienta clave para el desarrollo de muchas competencias a nivel educativo. Mejorar el lenguaje oral es útil para facilitar la comunicación y la comprensión en diferentes contextos. Aquí enfatizo algunas técnicas claves para desarrollar y perfeccionar habilidades en el lenguaje oral. Para comenzar, una escucha activa. Esto implica prestar total atención a la persona que habla sin interrupciones, permitiendo entender mejor el mensaje y mejorar la respuesta, ya que se está completamente concentrado en lo que el otro está diciendo. Practicar la pronunciación. Trabajar en la correcta pronunciación de las palabras para que el discurso o lo que se tiene pensado decir sea claro. Esto logra evitar malos entendidos y asegura que los demás comprendan el mensaje con facilidad. Enriquecer el vocabulario. Ampliar el repertorio de palabras para ser más preciso y expresivo al comunicarse. Un vocabulario más amplio permite hablar de una manera más clara y precisa, lo que facilita la comprensión. Mantener la claridad y la coherencia, organizar bien las ideas antes de hablar, usando frases claras y sencillas. Esto facilita el sentido del mensaje y evita confusiones o interrupciones innecesarias. Hay otras técnicas que no se explican a detalle, pero que también son esenciales para mejorar la forma en la cual nos comunicamos. Solo por mencionar o por ejemplificar algunas, podemos mencionar controlar el tono, el volumen y la entonación para dar un mayor impacto y significado al mensaje. Hablar de forma continua y natural, evitando pausas innecesarias. Expresar cada palabra con claridad para que el mensaje sea comprensible. Utilizar pausas estratégicas para enfatizar ideas y mantener la atención del oyente. Y por último, podemos destacar también el apoyarse en gestos, expresiones faciales y posturas para complementar el mensaje. Con estas técnicas se mejora la habilidad para comunicarse de manera exitosa y clara, tanto en conversaciones cotidianas como en situaciones más profesionales. El lenguaje oral se utiliza en una amplia variedad de contextos, tanto en formales como informales y en la vida diaria, adaptándose al propósito con el que se emplea la interacción. A continuación les explicaré algunos de los principales contextos en los que se puede utilizar. En el contexto académico, en el ámbito educativo, el lenguaje oral se utiliza para explicar conceptos, hacer preguntas, discutir ideas y presentar trabajos o investigaciones. En el contexto laboral, en el ámbito profesional, el lenguaje oral se utiliza para coordinar actividades, negociar, presentar ideas o proyectos y tomar decisiones. En el contexto mediático, en la televisión, radio, podcast o cualquier otro medio de comunicación, el lenguaje oral se utiliza para informar, entretener o educar a la audiencia. En el contexto familiar, para expresar emociones, contar experiencias y fortalecer lazos efectivos. Cada contexto exige un uso adecuado del lenguaje oral, considerando el tono, la formalidad y las técnicas comunicativas que anteriormente explicaba. El impacto positivo de la tecnología en el lenguaje oral. La tecnología ha facilitado la comunicación oral al permitir interacciones más rápidas y accesibles a través de llamadas y mensajes de voz. Estas herramientas han superado las barreras geográficas y de tiempo, permitiendo una comunicación instantánea entre personas de diferentes lugares del mundo. La tecnología ha transformado el lenguaje, facilitando la comunicación y el acceso a la información. Ha permitido mayor interacción a través de diversas plataformas, mejorando el uso no solo del lenguaje oral, sino que también del lenguaje escrito.
Además, fomenta el aprendizaje mediante herramientas digitales que mejoran la pronunciación, la fluidez y la comprensión. Su impacto positivo radica en la facilidad para expresarse a pesar de las barreras. Por otro lado, el uso excesivo de la tecnología puede afectar la calidad del lenguaje oral, ya que la comunicación se puede volver más superficial o impersonal. Las interacciones digitales limitan el contacto directo, lo que puede reducir las habilidades de escucha activa y la expresión emocional. La dependencia de dispositivos ha reducido la interacción de cara a cara, debilitando habilidades como la expresión verbal y la fluidez. Además, el abuso de abreviaciones y de mensajes cortos puede limitar el desarrollo del vocabulario y la estructuración del discurso o lo que se tiene pensado decir. También influye en la disminución de la capacidad de escucha y atención, afectando la calidad de las conversaciones. Estos factores pueden empobrecer la comunicación y generar dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje oral. Anteriormente analizábamos la comprensión y expresión oral desde el impacto negativo de la tecnología. Ahora lo analizaremos a detalle. La comprensión y expresión oral dependen de una estructura lingüística que comienza en los fonemas, continúa en los vocablos y culmina en el discurso. Los fonemas son la unidad mínima del lenguaje oral. Su correcta articulación permite formar vocablos o palabras con significado. A su vez, la selección adecuada de los vocablos construye un discurso coherente y comprensible, facilitando la comunicación efectiva. La comprensión oral requiere identificar y procesar los fonemas correctamente para interpretar el significado de los vocablos y en conjunto el mensaje del discurso. El dominio de este proceso permite una comunicación fluida en la que el mensaje se recibe y se transmite de manera efectiva en cualquier contexto. Para cerrar este recorrido sobre el lenguaje oral, es importante destacar su papel fundamental en nuestra comunicación diaria. Hemos explorado sus características, funciones y los distintos contextos en los que se emplea, así como las barreras que pueden dificultarlo y las técnicas para mejorarlo. También analizábamos el impacto de la tecnología, reconociendo sus beneficios para el aprendizaje y la interacción, pero también los desafíos que plantea para la expresión verbal. En definitiva, el lenguaje oral es un instrumento fundamental que nos permite conectar con los demás, transmitir ideas y construir relaciones. Su buen uso requiere práctica, adaptación y conciencia de los elementos que lo enriquecen o lo limitan. Apostar por una comunicación efectiva es clave para el desarrollo personal, educativo y profesional. Hemos concluido y para despedir esta presentación quiero agradecerles por su atención y por acompañarme en este recorrido sobre el lenguaje oral. Espero que esta información haya sido útil para reflexionar sobre su importancia en nuestra vida diaria, tanto en nuestras interacciones cotidianas como el impacto que tiene en la construcción de relaciones sociales. Recordemos que el lenguaje oral no es solo una herramienta para transmitir información, sino también el reflejo de cómo nos conectamos, entendemos y respetamos a los demás. Los invito a seguir explorando y practicando el uso consciente y responsable del lenguaje, ya que esta es una de las claves para una comunicación más efectiva y armoniosa. Muchas gracias y que tengan un excelente día.